Muy buen día. Dios te bendiga. Es un gusto nuevamente estar en este glorioso día, en la presencia del Señor. Y bueno, pues qué privilegio Dios nos da de poder traer su palabra. Así que quisiéramos seguir escudriñando la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Nuestro tema de hoy es ¿quién es Jesucristo? Parte 2. La semana pasada iniciamos con este mismo tema y hoy queremos hablar acerca de la segunda parte, una pregunta que es crucial para nuestros días. ¿Por qué? Porque si tú y yo no sabemos específicamente quién es Jesucristo, no podremos ser cristianos verdaderos. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 18. ¿Quién es Jesucristo? Segunda parte. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El libro por excelencia que nos habla acerca del Señor Jesucristo es la Biblia. Si tú y yo revisamos el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta que registra la preparación de la venida de Cristo. Si nos vamos a los evangelios, el evangelio nos presenta cómo Dios se hizo carne y vino al mundo para salvar a los pecadores. Vamos al libro de los Hechos, y el libro de los Hechos nos habla del mensaje salvador de Cristo que comenzó a expandirse por todo el mundo. Si nos vamos a las epístolas explican la teología de la obra de Cristo y su personificación en su cuerpo, que es la iglesia. Y llegamos a Apocalipsis, donde nos muestra a Cristo en el trono, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cada pasaje de la Escritura nos da testimonio de Cristo. Incluso Jesucristo pudo dar testimonio de esto mismo cuando encontró a los viajeros de Emaús. Dice que mientras él iba caminando, en Lucas 24:27, Jesús dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, la Biblia nos muestra, la palabra de Dios nos muestra y nos testifica de la persona de Jesucristo. Incluso en el Evangelio de Juan, en el 5:39, Jesús dijo que las escrituras eran las que daban testimonio de él. Así que todas las enseñanzas acerca de Jesucristo están en las escrituras, pero ninguna tan reveladora como Colosenses 1, versículo 15 en adelante. Estos versículos que vamos a ver el día de hoy es un tremendo y poderoso pasaje que destruye completamente cualquier duda o confusión sobre la verdadera identidad de Jesús. Todo esto es crucial y importante para nuestra fe cristiana.
Incluso muchos teólogos e historiadores dicen que Colosenses 1, desde el versículo 12 al 19, era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque gran parte de la herejía que estaba entrando en Colosas se centraba en la persona de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo es de suma importancia empezar a hablar acerca de quién es Jesucristo, pues los herejes negaban la humanidad de Cristo, argumentando que Cristo era entre muchos espíritus otro que emanaba de Dios. Eso decían los falsos maestros. La idea de que Dios pudiera hacerse hombre para los falsos maestros, para los agnósticos, les parecía absurda. De esta manera negaban la deidad de Jesucristo. Según los falsos maestros, Cristo tampoco era suficiente para que se alcanzara la salvación. Y no solamente se necesitaba el evangelio de Cristo, sino que los falsos maestros decían que se requería de un conocimiento superior, místico y oculto. Así que estos falsos maestros practicaban la adoración y las emanaciones buenas, como ellos lo llamaban, a los ángeles. Y no solamente eso, sino observaban leyes ceremoniales judías. Así que esta clase de pensamiento era la que tenían los falsos maestros. La semana pasada hablamos acerca de que cómo el apóstol Pablo establece con la mayor exactitud posible y nos responde a la pregunta de nuestro mensaje: ¿quién es Jesucristo? Y el versículo 15 nos lo respondió: Él es la imagen del Dios invisible. Así fue como iniciamos la semana pasada. Cuando preguntamos quién es Jesucristo, la Biblia nos responde que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y estuvimos estudiando el versículo 15 la semana pasada, hablando acerca de este respecto. Ahora, hoy es nuestra segunda parte de este mismo tema: ¿quién es Jesucristo? Y la Biblia nos sigue diciendo y nos sigue testificando quién es Jesucristo. Según Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos da la respuesta. ¿Quién es Jesucristo? Dice el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que Jesucristo es co-creador con el Padre. Esa es lo que la Biblia nos está diciendo. Esta palabra crear, ¿ok? En el original nos habla de fabricar, de fundar, ¿ok? De crear algo de la nada. A eso se refiere cuando el apóstol Pablo dice que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Ok? Así que los griegos lo utilizaban esta palabra quiso, que es la palabra griega, utilizaban esta palabra para denotar la fundación de un lugar, de una ciudad, de una colonia, ¿ok? Que significa, eso significa en las escrituras la palabra crear. Así que lo que la Biblia nos está diciendo, no solo Dios crea de la nada como creador y dueño de todo, sino que el verso nos está diciendo que el Hijo es creador y Señor del universo. Eso es lo que nos está diciendo y nos está respondiendo nuestra pregunta. La preeminencia de Cristo por encima de todas las criaturas sigue siendo el tema de estos versículos. Cristo, el creador, juntamente con el Padre. Y esto nos lo ratifica el apóstol Juan en el Evangelio, cuando dice en el 1.1, Juan 1.1 en el Evangelio, decía:
Él es, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios, y el versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y está hablando del Hijo, está hablando del verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que tanto Juan como Pablo emplean estas frases que son tan contundentes y tan redundantes. ¿Ok? El afán de Pablo era comunicar a sus oyentes que no hay ningún otro ser tan poderoso que escape de la autoridad superior del Hijo, superior de Cristo. Así que Cristo es el creador no solo del mundo material, no solo del mundo material, como quizás hayan opinado algunos herejes, sino que Cristo es el creador de todo lo que existe. Y Pablo, para que no quepa ninguna duda, Pablo elabora el concepto con las frases siguientes del versículo. Dice que en las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, o sea, Cristo es el creador de todas las cosas, de las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que la respuesta a la pregunta de nuestro tema, ¿quién es Jesucristo? Él es el creador de todas las cosas. Pablo estaba mostrando y combatiendo el error de los falsos maestros que decían que la creación, ¿ok?, tenía su origen en otras cosas y no en Jesucristo. Y ahora nuevamente el apóstol Pablo se encarga de mostrar que Jesucristo no solamente es Dios, sino que ahora es el creador de todas las cosas. Y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos y que nosotros lo enseñemos y que nosotros lo comprendamos. Jesucristo no es un ángel. Jesucristo no es un iluminado. Jesucristo no es un gran profeta. Jesucristo es Dios y tiene el atributo creador como Dios el Padre. Mire lo que nos sigue dando la respuesta a nuestro tema. ¿Quién es Jesucristo? Versículo 17, Colosenses 1:17. Y sigue diciendo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos está diciendo ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Ahora nos habla de la preexistencia del Hijo. Los seres humanos empezamos a existir cuando nacemos, o más exactamente cuando somos engendrados. No existe base bíblica alguna para sostener lo que afirman algunas religiones orientales, que tuvimos una existencia anterior o que volveremos a tener otra existencia después de morir. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de ello en el juicio. La Biblia repudia la reencarnación, ¿ok? Totalmente. Solo vivimos una sola vez. Igualmente, Jesucristo como ser humano empezó a existir cuando nació de la descendencia de David, según la carne, como dice Romanos 1:3. Él fue engendrado en la Virgen María por obra del Espíritu Santo y vio la luz por primera vez en el establo de Belén. Pero ahora lo que Pablo está diciendo es algo asombroso, y está diciendo acerca de Jesucristo que Él mismo es antes de todas las cosas. Él, a diferencia de todos los seres humanos, tiene una existencia previa. Él tiene el atributo de la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. La historia de Jesucristo no comenzó en Nazaret ni en Belén. Se remonta a la eternidad. Así que ahora la Biblia nos
contesta, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios en su atributo de ser eterno. No tiene principio, no tiene fin. Los seres humanos no somos así, pero Jesucristo como Dios se presenta como el eterno. Así que Jesucristo, es más, la Biblia dice que todo ha sido creado por medio de él, según el verso 16, y él mismo tiene, dice la Biblia que ha existido antes de todas las cosas. Y si algo es importante que tú y yo como cristianos conozcamos, es la doctrina de la preexistencia de Cristo, que tiene que estar bien firme, asentada, ¿ok? Y poder ver cómo a lo largo del Nuevo Testamento es una enseñanza que es primordial para nosotros los creyentes. Así que antes de que Jesús existiera como hombre, él ya existía porque él es Dios. Según Filipenses, dice que él siendo en forma se humilló como hombre, siendo Dios mismo. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jamás hubo un tiempo en el que él no existiera. Entonces la Biblia nos responde quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Creador y Jesucristo es eterno. Él es el alfa y es la omega, el principio y el fin. Y esto es sumamente importante, y el apóstol Pablo sabía lo importante que era que los colosenses conocieran que Jesucristo no era como los falsos maestros lo presentaban. Él es Dios en toda la extensión de la palabra. Así que esto es sumamente importante, y es tan importante que tú y yo conozcamos esto. ¿Por qué? Porque hay sectas y religiones falsas que están tocando las puertas y están presentando a Jesús como un ángel, como un ser creado, como un Dios con D minúscula, y están presentando a Jesucristo no como Dios, pero la Biblia nos dice quién es Jesucristo. Así que Jesús como Dios es eterno. Según Colosenses 1:17, reitero, Él es antes de todas las cosas, y aparte, todas las cosas en Él subsisten. Jesús como Dios siempre ha existido. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que aquí hay una palabra que resalta principio, y este principio de Juan 1:1 es el principio de Génesis 1:1. Cristo siempre ha existido, y no solamente como creador, sino como sustentador de su creación. Él es sustentador. Esta palabra subsistir nos habla de ordenar, de sostener. Él es el que sostiene su creación. Miren lo que la escritura dice en Hebreos 1:3, y nos habla acerca de esto que el apóstol Pablo está hablando en el 1:17 de Colosenses. Hebreo 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. La creación es ordenada y sostenida por Cristo. Él es el que mantiene el universo unido entre principio y fin, durante el tiempo tal como nosotros lo conocemos. Él es el que sostiene todas las cosas. Entonces, estos bellísimos versículos nos dan testimonio de quién es Jesucristo, de quién es Jesucristo, y esto tiene que provocar en nosotros un mayor anhelo,
una mayor devoción, una mayor reverencia a su presencia. Él es Dios, Él es el creador, Él es el eterno, Él es el sustentador. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Así que por último, ¿quién es Jesucristo? Según el versículo 18, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo establece en este versículo 18 lo que Jesucristo es para la iglesia y lo distingue con grandes hechos en la relación hacia Él. Número 1, habla de que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, el organismo por medio del cual actúa y comparte todas sus experiencias. Él es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Él es la autoridad máxima. El cuerpo se mueve como la cabeza lo va dirigiendo. Humanamente hablando, el cuerpo está al servicio de la cabeza y es imponente sin ella, es impotente, sin ella. El cuerpo sin la cabeza no puede existir. Así que Jesucristo es el que dirige la iglesia. Por su inspiración, es como la iglesia actúa y vive. La iglesia no puede pensar la verdad sin la cabeza, ni actuar correctamente sin estar conectados con la cabeza, ni decidir su dirección sin estar conectados con la cabeza. Así que la Biblia nos habla cómo Jesucristo es el primogénito en toda su creación, el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la preeminencia, para que Él ocupe el primer lugar en posición, el primer lugar en honor, el primer lugar en todas las cosas. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. No solamente ha perdonado nuestros pecados, sino que ahora el apóstol Pablo nos contesta quién es Jesucristo. Y es sumamente importante que tú y yo conozcamos esta enseñanza y que nosotros como cristianos, nos decimos cristianos, que viene de Cristo, y es tan importante. No podremos tener un cristianismo real si no sabemos quién es Jesucristo. Reitero y con esto concluyo: Jesucristo es Dios, Jesucristo es creador, Jesucristo es eterno, Jesucristo es el sustentador, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es el que ocupa el primer lugar en todo. Nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra predicación siempre tiene que estar centrado en Él. Así que dejo esta palabra en tu corazón y espero que te haya fortalecido como me ha fortalecido a mí. Damos gracias a Dios por este tiempo y oro al Señor que esta instrucción y esta enseñanza esté afectando grandemente tu vida. Dios te bendiga y estamos viéndonos pronto. Que pases una excelente semana.